vamos a continuar con nuestra jornada. Hoy vamos a compartir con ustedes un conversatorio denominado Mejores Prácticas en la aplicación de toxina botulínica en pacientes pediátricos. Voy a presentar al doctor Emanuel Dubinón, que es médico cirujano militar de la Escuela Médico Militar. Tiene especialidad en medicina de rehabilitación por la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, alta especialidad en rehabilitación pediátrica por el Hospital Infantil de México, jefe de terapias y departamento normativo del CRI Sedena Ciudad de México, coordinador de la Clínica de Espasticidad del CRI Sedena México, subdirector médico operativo del CRIT Yucatán, speaker y aplicador de toxina botulínica para Ipsen y ABIE. Es un honor tenerlo, doctor Emanuel, y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias doctora Mariscal. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y el día de hoy, bueno, pues vemos que hay un quórum que seguramente está muy especializado en la aplicación de toxina botulínica. Y vamos a hacer un conversatorio de 40 minutos sobre las mejores prácticas, ¿sí? Y para eso tenemos invitados de lujo que les voy a presentar en un momento más. Tenemos a la doctora Maritza Muñoz. La doctora Maritza Muñoz es especialista en medicina de rehabilitación por Univalle, Colombia. Tiene alta especialidad en rehabilitación pediátrica en la UNAM, México. Es docente de especialidad en Univalle también. Tiene diplomados en tanatología, autismo, hipotonía y en enfermedades de depósito lisosomal. Es coordinadora del programa de neurodesarrollo de la Fundación Ideal, fisiatra infantil en la clínica Imbanaco, Quirón Salud. Es miembro activa de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación y recertificada de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Den un aplauso, por favor, a la doctora. Está aquí con nosotros el día de hoy. Tenemos al doctor Roger de la Serna Luna. El doctor Roger de la Serna Luna es de origen peruano, ¿verdad? Es fisiatra del Servicio de Rehabilitación Pediátrica en el Hospital Ravagliati, aquí en Lima, Perú. Es consultor de la Brain Health Unit de la Organización Mundial de la Salud y revisor experto del Basic PI. Es miembro del Comité Científico del Congreso 2026 de la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación, miembro del Comité Educacional y Científico de CANOSC, del Consorcio Canadiense de Neuroortopedia para la Espasticidad, y es representante en la Alianza Mundial de Rehabilitación y mentor de investigación en el IFMRS. También un aplauso, por favor, al doctor Roger de la Serna. Y a continuación tenemos también a una invitada muy especial, que es la doctora Hee-Kyung Kim. Dr. Kim, thank you for staying here with us. We are very glad to join us here in this Latin American Forum. La doctora Kim es profesora y jefa del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, además de ocupar la cátedra distinguida en investigaciones sobre movilidad Kimberly Clark en el Centro Médico de la Universidad de Texas Southwestern en Dallas, Texas, Estados Unidos. Es fisiatra certificada en Estados Unidos y en Corea del Sur. Cuenta con certificaciones de subespecialidad en medicina de rehabilitación pediátrica y medicina de lesiones cerebrales. Además, es reconocida a nivel nacional e internacional como experta en el cuidado de personas con parálisis cerebral, incluyendo el manejo de dolor y la espasticidad, así como aplicación de toxina botulínica en glándulas salivales. Y es reconocida ecografista de músculos y nervios. Realiza quimioneurólisis multinivel mediante inyecciones de toxina botulínica y fenol y alcohol, así como para el manejo del dolor en niños y adultos con parálisis cerebral. Denle un fuerte aplauso para recibir a la doctora Kim. Y bien, bueno, la dinámica va a ser muy simple. Lo que queremos es hacer una charla aquí entre nuestros expertos. Al final vamos a dejar también una pregunta al público y por último, si nos da tiempo, también preguntas que ustedes pueden ir reservando para el final de la sesión y dirigirlas a nuestro panel. Y bueno, este soy yo, ya me presentó la doctora Mariscal, me salto. Y bueno, vamos a hablar sobre algunas que podrían ser o que son actualmente algunas buenas prácticas en la aplicación de toxina botulínica. Ya tuvimos muchas sesiones en la mañana sobre inclusión y cuando aplicamos toxina botulínica finalmente lo hacemos con el fin último de mejorar la actividad, participación y
por supuesto, inclusión de nuestros pacientes. Se los digo para que no suene tan frívolo el cambio, ¿no? De pláticas de inclusión y de repente ver toxina botulínica, como ya nos dijeron pinchólogos, ¿no? Seguramente todos los que están aquí son pinchólogos, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer nuestra primera pregunta. Actualmente decidir si un paciente pediátrico requiere de toxina botulínica en ocasiones no es fácil. Se requiere la consideración de ciertos factores clínicos que nos ayudan en la toma de decisiones. Y por tanto, esta pregunta va dirigida a la doctora Maritza. Doctora Maritza, ¿qué criterios clínicos considera usted para decidir si un paciente es candidato a la aplicación de toxina botulínica? Le dejo el micrófono. Buenos días. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente, ya pues una de las primeras cosas que debemos aclarar es el diagnóstico en los niños con parálisis cerebral. Ya han visto que se pueden confundir con diferentes enfermedades y principalmente aquellas que son neurodegenerativas. Debemos estar seguros de que así lo es, porque si no, el objetivo no va a ser cumplido. Lo que queremos buscar tratando la espasticidad, en este caso con toxina botulínica, pues no va a lograrse como una meta. Es importante saber que enfermedades neurodegenerativas como es la esclerosis múltiple, que también la vemos en los niños, aunque sea en poca frecuencia, el mielomeningocele, que muchas veces siempre lo vemos desde un compromiso de neurona motora inferior, pues resulta que muchas veces también tiene compromiso cerebral y signos de neurona motora superior, y en ese momento cuando vamos a tratar la parálisis, la espasticidad como una parálisis cerebral, resulta que los objetivos no van a ser cumplidos y vamos a dar unas expectativas muy grandes a los padres y debemos cuidarnos mucho de eso. Tenemos también, entre otros, y que ahora se ha estudiado muchísimo más, lo que tengo aquí un resumencito porque casi que no me lo he aprendido, el Haller-Borden-Spatz, que es la concentración de hierro principalmente en los núcleos de la base del cerebro. Ahora ya se ha estudiado muchísimo más y en los años anteriores pasaba como si fuera un niño con parálisis cerebral, y lo mismo, el desenlace no va a ser igual por más que apliquemos toxina u otro medicamento. Bueno, también tenemos la edad. La edad es fundamental cuando vamos a determinar la aplicación de la toxina. Tenemos un protocolo para el manejo de aplicación de toxina botulínica en niños particularmente, y el protocolo nos habla de que debe ser mayor de 2 años. Cuando nos ceñimos al protocolo, pues lo hacemos así tal cual. El problema es cuando tenemos niños menores de 2 años con una espasticidad importante y debemos poner en una balanza cuando ya tienen otros medicamentos que también están autorizados, como son el clonazepam, las benzodiazepinas, que en recomendaciones tienen primera línea también para el manejo de espasticidad generalizada principalmente, porque acordémonos que en el manejo con toxina botulínica para la espasticidad de niños debe ser localizada. Entonces, primero hacemos un manejo con estos medicamentos que van a tratar la espasticidad de manera general y luego entramos a complementar el manejo con toxina botulínica. Pues cuando hay un compromiso tan grande, sí podemos hacer excepciones. Incluso hay literatura que nos apoya cuando vamos a determinar tomar esta opción en niños menores de 2 años. El doctor José Ignacio Pascual tiene una amplia literatura en menores de 2 años, incluso en niños muy pequeños, menores de 3 meses de edad. Entonces nos sirve esta literatura para apoyarnos cuando en los casos excepcionales debemos hacerlo. El Ashworth, o la medida que utilicemos, ya sea el Ashworth, que es ampliamente conocida, la escala de Ashworth modificada, o el Tardieu, según la que escojamos más fácilmente utilizar. Cuando el Ashworth es mayor de 1 más, o de 2 preferiblemente, es cuando ya vamos a tomar la decisión de aplicar la toxina en una parte regional. Pero si es una espasticidad de un grado menor, pues debemos esperar todavía, ¿no? Otra es la necesidad funcional. Hablamos de una necesidad funcional o del manejo o la calidad de vida. Hablando de una necesidad funcional en los niños muy pequeños también.
Si yo tengo un niño que tiene un patrón extensor todavía considerado pues anormal para un niño que ya debería estar iniciando el gateo, por ejemplo, y no se puede hacer esa flexión de las caderas o no puede hacer la flexión de los pies, las rodillas, porque hay espasticidad en estos grupos musculares, pues tomamos la decisión en estos pequeños de aplicar la toxina. ¿Para qué? Para poder avanzar en el logro de los hitos del desarrollo, poder avanzar en la funcionalidad. Llevar a un niño que está desplazándose en prono a que logre fácilmente el sedente o a que logre el gateo o después de esto la marcha, pues ese es lograr la función y es uno de las metas o los objetivos que tratamos con el manejo de la espasticidad localizada. Diferente a los niños que están al otro lado, que ya no son tan pequeños, son niños más grandes con una discapacidad mucho mayor, de un nivel 5 o 4 funcional, pues tenemos otras metas. ¿Y cuál meta sería? Ya no decimos funcional, pero ya es más la facilidad del cuidado de la familia, como es en los aductores para poder asear, colocar el pañal, incluso para poderlos sentar bien en una silla de ruedas y que ellos estén cómodamente sentados y que no sea estar haciendo fuerza con un abductor de las caderas y que provocan malestar o dolor en los niños y muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que está pasando, sino que decimos o dicen la familia es que al niño no le gusta estar en la silla de ruedas, pero nosotros debemos traducir ese no le gusta porque puede ser dolor. Y el último es diferenciar la espasticidad de las contracturas, ¿sí? Porque igual que en el primer punto no vamos a tener un buen resultado si resulta que a la evaluación confundimos un grado alto de espasticidad con una contractura que ya es grave. Recuerden que las contracturas pueden ser blandas o pueden ser duras, pueden ser leves, moderadas o severas. En una contractura ya severa, pues este tratamiento no nos va a dar resultado y la meta y el objetivo no lo vamos a cumplir. Entonces, ese sería el otro punto. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su valiosa aportación. Vamos a seguir un poquito para poder abarcar todos los temas que tenemos pendientes. Y actualmente inyectar toxina botulínica sin establecer metas previamente no es considerado como una buena práctica. Como ya lo dijo la doctora, tenemos que establecer objetivos y metas muy específicas que se coordinan con la familia. En ocasiones el paciente mismo contribuye a la formulación de los objetivos a cumplir cuando tiene las habilidades cognitivas y de lenguaje apropiadas. Doctor Roger de la Serna, ¿qué método sigue usted para establecer metas en sus pacientes pediátricos candidatos a la aplicación de toxina botulínica? Gracias, Emanuel, por la pregunta. Bueno, como bien dijo la doctora Maritza, todos esos criterios son muy importantes y todo parte también de una evaluación lo más integral posible al paciente, ¿no? Para poder establecer diagnósticos, metas. Dentro de ello también hay algo importante que son las barreras a veces a considerar o también algunos problemas que pueden aumentar la espasticidad en el paciente, cosas que pueden aumentar la espasticidad y se pueden prevenir, por ejemplo algunas infecciones, algunas complicaciones propias de la inmovilidad o propias ya de la condición, ¿no? Pero las metas yo creo que importante nos ayudan a prevenir y también a tratar, ¿no? Complicaciones derivadas por ejemplo de la parálisis cerebral o otras condiciones o enfermedades que generan espasticidad, ¿no? Entonces estas metas tienen que estar bastante ligadas a lo que nosotros vayamos a encontrar en la evaluación, ¿no? Justo ayer conversaba también con el doctor Israel de México, el que tiene bastante experiencia, y me comentaba que las metas las establece no tanto guiándose, me decían, ¿no? Hay algunos que se guían bastante del Ashworth o se guían bastante de parámetros específicos, pero básicamente lo que él hace hace un tema funcional, ¿no? Las metas a veces también, como bien dijiste, Manuel, ¿no? Te las da la familia, ¿no? La familia tiene que estar de acuerdo, pero hay algunas cosas que sí, ellos ignoran, y ahí es donde también entra
la experiencia o el criterio, ¿no? del médico tratante, que es el que le va a dar otras metas que se podrían conseguir, ¿no? A veces tenemos que ver, ¿no? A corto plazo, mediano plazo, largo plazo, por ahí, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cadera, ¿no? Evitar, ¿no? una displasia o una luxación de las caderas, ¿no? No solamente en extremidades, también tenemos aplicación, por ejemplo, para cialorrea crónica, ¿no? También ayer justo comentábamos contigo acerca de la aplicación también para el bruxismo, ¿no? Justo el ATM, que es bastante prevalente también en esta población, ¿no? En niños con parálisis cerebral, ¿no? Entonces hay otras aplicaciones además de solamente irnos a extremidades, que por ahí es lo más frecuente, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, para establecer las metas también hay que saber todos los posibles usos de la toxina, ¿no? Para poder, y claro, sabiendo los usos y teniendo la capacitación, ¿no? adecuada para poder darle uso a la toxina, entonces vamos a tener bastantes opciones terapéuticas para nuestro paciente, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, mientras más estemos capacitados, más conozcamos también sobre qué toxina vamos a usar. Justo también conversaba ayer con el doctor Israel, me decía, es importante conocer, ¿no? Cuáles son las bondades de cada toxina, ¿no? Por ahí revisar los estudios, ¿no? Los ensayos, ¿no? Se aplican, hay diferentes aplicaciones, diferentes poblaciones también en los que están se han utilizado, ¿no? los diferentes tipos de toxina, ¿no? que existen, y conociendo la toxina, teniendo la capacitación adecuada, conociendo todas las bondades que ofrecen, vamos a poder establecer mejor las metas junto a una evaluación integral, ¿no? Que es justo lo que venimos también trabajando mucho, ¿no? ¿Cómo debería ser la evaluación integral, ¿no? del niño, ¿no? Sí, en rehabilitación pediátrica pues hay que considerar varios aspectos en la anamnesis, en el examen físico, ¿no? No solamente el paciente viene por un tema, pero tú tienes que tratar de abordarlo de forma integral y preguntar absolutamente todo, ¿no? ¿Está comiendo bien? ¿No? Para eso también sirven bastante las escalas funcionales, ¿no? que tenemos que siempre tenerlas a la mano, ¿no? Y bueno, luego de eso el examen físico ya es el que termina por ahí de completar, ¿no? nuestro esquema para poder establecer las metas de forma adecuada. Sí, no quiero dejar pasar por alto mencionar que actualmente tenemos una escala que nos ha servido mucho en los últimos años, que es el GAS, GAC, ¿no? El Goal Attainment Scale. Y bueno, pues que nos sirve mucho para establecer objetivos específicos medibles por la familia. Por ejemplo, si un paciente pediátrico, por supuesto, tiene una aducción muy importante, hipertonía en los aductores de cadera, y a la familia le cuesta mucho tiempo cambiar el pañal, por ejemplo, 4 minutos, yéndome muy exagerado, podemos poner como objetivo que sea de 3 o de 2. Entonces, son objetivos plausibles, realizables y llevan todo una metodología SMART, ¿no? Este tipo de objetivos. Entonces, quienes no la apliquen actualmente, les recomiendo que busquen este tipo de instrumentos, ¿no? Que es el GAS, acuérdense, Goal Attainment Scale. Es muy sencillo de utilizar, es una escala que nosotros fabricamos y para los niños es muy fácil de aplicar porque la familia es la que va midiendo los resultados. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a seguir con la siguiente pregunta que va dirigida a la doctora Kim. Actualmente, bueno, en los últimos años más bien, los bloqueos motores, los bloqueos de nervio motor, han tomado un lugar importante previo a la aplicación de toxina botulínica, sobre todo en adultos, lo cual es considerado en algunos centros como una buena práctica. Y aquí la pregunta es para la doctora Kim. En la población pediátrica, ¿qué papel podrían jugar los bloqueos de nervio motor? Ya la cambié. Los bloqueos de nervio motor, ¿sí? Previo a la aplicación de toxina botulínica. Thanks for the questions. I think if I understand question correctly, adults usually we use lidocaine injections to see if patient joints are contractured or not, or if that is effective or not. So in pediatric case, it's different because children get very anxious and upset about needling, even though there's not much pain,
but they get very upset. So I usually do not try lidocaine nerve blocks before the injections at all. But in adults or teenagers who understand the procedures, I explain to them first, and then if they understand, then I do the injection before the procedures, especially stroke patient or hemiplegic cerebral palsy patients who are teenagers, then we can use that one. So you can wisely use, even sometimes if patient can tolerate the pain, you can directly do the phenol injections to the nerve, because phenol has a local anesthetic effect like lidocaine. So while you are doing injections, if they don't have contractures, but severe tightness at the joint, while you are doing injection to the, let's say, a musculocutaneous nerve, and then patient elbow is going to be stretched. This afternoon I'm going to show all the videos about those things. I like to add GAS, goal attainment scale. It has passive and active goals. I think it's because of limited dosing of botulinum toxin, we cannot do injection everywhere. Then it's not effective. It becomes not effective, right? So we have to set the goal. There is evidence-based practice according to Iona Novak's systemic review. If you do set the goal and treat the occupational therapy, there's absolute evidence that the botulinum toxin injection works. So you guys have to set the goals. Thank you. Thank you, Dr. Kim. Y sí, efectivamente, o sea, aplicar toxina botulínica sin objetivos, pues no nos lleva a nada, ¿no? ¿Alguien del panel quiere complementar la respuesta de bloqueos motores? No. Muy bien. Vamos a seguir con la siguiente pregunta que va dirigida al doctor de la Serna. Vamos a volver a él. Y esta es una buena práctica actualmente, ¿no? Sabemos que las recomendaciones nos dicen que de preferencia tenemos que hacer inyecciones guiadas por algún método, ¿sí? Y utilizar una guía para la inyección de toxina botulínica actualmente podría ser una recomendación universal. Doctor Roger de la Serna, ¿por qué razón es importante utilizar algún tipo de guía y cuáles son las que usted habitualmente emplea? Gracias por la pregunta, Manuel. Como dijiste, es una práctica bastante recomendada debido a que nos va a llevar a que la aplicación sea mucho más efectiva, ¿no? Porque hay que considerar varios puntos, ¿no? Uno es el de, como dije, ¿no? Mejorar la aplicación, el efecto, pero también para evitar, ¿no? Algún tipo de... por ejemplo, que inyectemos en un sitio donde pues no queremos inyectar, ¿no? Entonces, justo luego de establecer estas metas, ¿no? Y gracias por complementar lo de la escala GAS, ¿no? En el examen físico nosotros vemos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos mejorar, ¿no? Queremos mejorar la extensión, ¿no? de cierta articulación, qué músculos tenemos que nosotros saber la anatomía y definir, ¿no? Queremos inyectar este músculo específicamente, ¿no? Entonces necesitamos una guía. Es bastante popular, ¿no? o fue, ¿no? el inyectar sin guía ecográfica, ¿no? Debido a que, bueno, y actualmente es algo que continúan muchos hospitales, centros médicos no cuentan con los equipos, ¿no? Pero sí es muy importante usar algún tipo de guía que podría ser guía ecográfica, ¿no? Electroestimulación, ¿no? Yo diría que son las más populares. Yo usualmente uso la guía ecográfica no solamente para inyectar toxina botulínica, sino también para hacer inyecciones de fenol, ¿no? Ahora que se está viendo también otras modalidades, como por ejemplo la crioneurolisis, las inyecciones de hialuronidasa también, ¿no? Que se están viendo que tienen un buen efecto. Entonces esto nos ayuda a saber específicamente, ¿estamos en el lugar correcto, ¿no? Entonces con esto nosotros vamos a asegurar también de un buen uso de la toxina, ¿no? Lo que sí creo también es importante señalar, ¿no? Hay algunos músculos que son más superficiales. Yo digo, en algún contexto donde no tengamos ningún tipo de guía, tampoco creo que
debamos, ¿no? Por esto no inyectar al paciente, ¿no? Se recomienda siempre una inyección, mientras más precoz sea, de la toxina botulínica, generalmente lleva a mejores resultados, ¿no? A corto, mediano, largo plazo en la funcionalidad, ¿no? Entonces esto también a considerar, ¿no? Pero sí, lo ideal, ¿no? Y eso coincido con lo que mencionaste, ¿no? Es una práctica bastante recomendada por diversos estudios, consensos, ¿no? De que siempre tiene que haber una guía, ¿no? Las más comunes, pues, ecográfica y por electroestimulación, ¿no? Gracias. Doctora Kim, ¿qué le podría aportar a los presentes, al público, sobre su experiencia con la guía ultrasonográfica en la aplicación de toxina botulínica? I don't understand questions. Just adding. Yeah, can you make an appointment or make something about this topic, about ultrasound, botulinum toxin injection in children? Yes. So if I understand questions correctly, we are using the ultrasound guided injections, E-stim guided or EMG. But there are 2 studies out there which show the level 1 evidence. When you use guidance, it can be E-stim, it can be EMG, it can be ultrasound. There's absolutely level 1 evidence that it's going to be more effective. So when you do the pronatal TERES, you can absolutely use ultrasound, but at the same time, you can also use the electrical stimulation. In my case, I use both. So I try to go close to motor points, but I want to make sure that I'm inside of the pronatal TERES. I tried many different ways. So I put the needle first, and then I start to see pronation, and I put the probe. And then I was outside of the pronatal, actually. So if possible, you rather use both. It's very fast. Once you get used to it, it's not very slow. It gets very fast. But I try to use both. Sí. ¿Quién de aquí usa ultrasonido para sus inyecciones con toxina botulínica? 2, 4 doctores. Bueno, al final veremos, a ver si intercambiamos alguna impresión. Only 4 doctors use ultrasound for injection. Muy bien. La siguiente es una pregunta que es para la doctora Maritza. ¿Es una buena práctica dar seguimiento al manejo de la hipertonía en los niños mediante intervenciones de diversa naturaleza posterior a la aplicación de toxina botulínica? Doctora Maritza, ¿qué intervenciones después de la aplicación de toxina botulínica considera habitualmente en la población pediátrica para el cumplimiento de las metas trazadas? Muchas gracias, doctor. Bueno, después de establecidas las metas, confirmar primero que el niño tenga o esté cursando, ordenarle nuevamente un programa de terapia que nos va a ayudar a mejorar el resultado, tanto terapia física como terapia ocupacional. Entonces, asegurarnos que después de la aplicación tenga ordenadas estas terapias. Por supuesto que estas terapias con un objetivo más individual todavía de las metas y objetivos que traíamos inicialmente en la historia clínica general. Por ejemplo, si le voy a aplicar a un niño en gastrocnemios y posterior a esto le vamos a dejar unos yesos, entonces decimos el niño no va a necesitar continuar con su programa de terapias que traía o el que le estábamos implementando, pues puede hacerlo. Porque si tenemos terapia ocupacional nos puede ayudar, aunque terapia física no esté moviendo los pies en este momento, no esté haciendo los estiramientos porque está con yesos, podemos hacer un objetivo más específico como es alinear la cadera, llevar la cadera a neutro, estimular los alcances medios y altos desde ocupacional con un objetivo más práctico, hacer fortalecimiento de los músculos de la cintura pélvica,
Esto podemos complementarlo y debemos por eso estar seguros de que tenga un ordenamiento de terapias para complementar mejor el resultado. El uso de los yesos seriados también nos ayudó mucho, hay evidencia de que mejora el resultado en la aplicación. Teniendo en cuenta, yo lo uso generalmente, como dice la literatura, para una espasticidad grave, importante, y que no haya contracturas graves. Incluso en contracturas leves, musculares o blandas, se puede utilizar los yesos y da buen resultado. Generalmente, pues hay muchas opiniones, algunos que lo usan durante una semana inmediatamente después de la aplicación, otros lo usan una semana después de la aplicación durante 2 semanas seguidas, otros lo usan una semana, revisan, descansa el paciente y vuelven a colocar el yeso. Yo lo he hecho de estas diferentes formas. Me gusta más esperar que empiece el efecto de la toxina durante la primera semana, luego colocar el yeso durante una semana, sobre todo cuando hay una espasticidad grave, revisar a la semana, quitar el yeso, revisar cómo está y si es necesario volver a colocarlo y dejarlo una semana más. He visto muy buen resultado con esto. Y tercero, asegurarnos de que tengan las órtesis necesarias ordenadas para que cuando quitemos el yeso puedan usar las órtesis y no perdamos tiempo en esto y la efectividad va a ser mejor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien del foro quiere aportar algo más? I'd like to add that post-Botox therapy should be focused on strengthening, because range of motion is there anyway, but the weak spastic muscle is weak. So therefore, if you don't strengthen the muscle, your work becomes zero. So I would send, nowadays the WHO is emphasizing participation. So I recommend all kinds of sports activities. Even though they are hemiplegia, diplegia, they can do rock climbing, swimming, horseback riding, and also we can use electrical stimulation, robotic therapies like Locomet. So I try to increase their strength as much as I can after using the casting, stretching exercise, but more important one is strengthening. Without that, we cannot really help them to improve their function. That's the way I am usually doing it. Yeah. Sí, muy interesante. Incluso hay una revisión del doctor Pichelli en la que utiliza algunos medios para optimizar, ¿no?, el efecto de la toxina botulínica. Entre estos medios, en Europa, por ejemplo, es ampliamente extendido el uso de la onda de choque, ¿no?, post aplicación de toxina botulínica, shockwave therapy, electroestimulación, incluso dar suplementos de zinc o de magnesio después de la aplicación con la intención de alargar el tiempo del efecto de la toxina o incluso incrementarlo. Pero lo que dice la doctora Maritza, la doctora Kim es es muy trascendente, ¿no? La participación activa del niño posterior a la aplicación de toxina botulínica es donde debemos de enfocar más nuestros esfuerzos. Muy bien, y con esto vamos a pasar a la penúltima pregunta, ya casi, nos quedan 10 minutos casi. Esta pregunta volvemos con la doctora Kim y es la siguiente. ¿Qué pacientes con parálisis cerebral, la voy a cambiar, son candidatos a neurólisis con fenol en lugar de aplicar toxina botulínica? Okay, thanks for the questions. What is the candidate? Usually when I choose, it's in my lecture later, but if the patient has, looks like a contractured limb, and then I do, instead of using the botulinum toxin, because botulinum toxin is going to go to the muscle, look for the motor points. So it's less effective, but if you go to the nerve, motor nerve, it's much powerful. So large muscle
and then the muscle which you know where is the nerve. And then nowadays, actually, you don't need to worry about where is the nerve, because ultrasound, you can see any teeny tiny nerve branches. You can see sensory nerve, you can see motor nerve. So you can just follow the nerve to drop the phenol to the nerve. But to answer to your questions, more fibrotic muscles, contracture area, I like to use phenol to save botulinum toxin, which I can use for the small muscles. And then painful area. So let's say your patient has a hip pain. Then I don't do phenol injection. I do botulinum toxin injection to hip adductors, hip flexors, medial hamstring, which will control the spasticity as well as pain. As you know, botulinum toxin has a strong pain controller. It controls pain very, very well. Not only neuropathic pain, but pain itself, it controls. So I use a small muscle, painful area, and if I don't know where is the nerve, then I use Botox or botulinum toxin to use the diffusion mechanism. Okay, thank you, Dr. Kim. ¿Alguien del panel quiere aportar algo más al uso del fenol? Doctor de la Serna, como que quiere hablar. A ver. No, yo creo que en la experiencia, ¿no? en hospitales acá en Perú, generalmente quien es candidato, el paciente que no tiene los medios económicos para adquirir la toxina botulínica, ¿no? en mi experiencia, ¿no? Y el fenol, bueno, en realidad sí he tenido muy buenos resultados, ¿no? Pero sí hay cosas que puedes abordar con fenol que puedes abordar con toxina que no puedes abordar con fenol, ¿no? Y ese también es una limitante. En México, por ejemplo, no hay una preparación comercial de fenol. Entonces se tiene que recurrir a farmacias tradicionales, a la vieja usanza, para que nos hagan la preparación. Creo que en Perú es algo similar, ¿verdad? Y seguramente en sus países también. Doctora Kim, Sí. ¿en Estados Unidos hay una preparación comercial de fenol? Yes, we do. We do have a commercial. Last about 10 years, but before we did the same way. We went to the pharmacy. We asked them to reconstitute phenol. But now we purchased the phenol from the reconstituting company, which is about 20 milliliter vial, cost $40. It's expensive. It's expensive now. But before it was less than $1. Sí, de hecho el uso del fenol es bastante económico y puede traer resultados si escogemos muy bien a los pacientes ideales a largo plazo, ¿no? Porque se puede aplicar cada 6 meses o hasta cada 1 año, dependiendo del paciente que tengamos. ¿Cada cuánto hace una aplicación de fenol, doctora Kim, en sus pacientes? How longer lasts the effect of the How phenol old? injection? Phenol injections? Oh, good questions. I love that question. Phenol injections, when I started to practice, I studied all the researches. Phenol didn't have that much study out there, but Botox had a lot of research. And then everybody said, we have to do injection to the patient who is older than 2 years old, right? Older, because the research was done older than 2 years old. But I was doing 1 year old, 10 months old anyway. And then I thought, oh, I don't want to be in trouble. So I started to use phenol to the younger than 2 years old baby. It's outstanding outcome I had it. The effect lasts much, much longer. The reason why, because their myelination is not well formed yet. So you give a more permanent damage to the myelin sheath. So I stopped doing it to younger babies after I think about those things because it can cause weakness. But I do very small dose, like per site I give a 0.2, 0.1, 0.3. I go around
with a small dose to not to cause the fibrosis, but still I was concerned that they will have a trouble with the fibrosis or myelination, because that if I remember correctly, myelination complete around the 6 years old. So if you start to use phenol too earlier, I think there's more permanent effect. Interesante. Muy bien, y la siguiente pregunta es para ustedes, básicamente, y es porque tenemos gran curiosidad en saber cuál es la tendencia actualmente de la sedación con los pacientes, ¿no? Es algo que siempre nos preguntan en los foros. No sabemos muy bien la tendencia que existe en Latinoamérica en cuanto a sedación. En México, el único lugar donde de manera regular se hacen aplicaciones con sedación para pacientes pediátricos es en el sistema CRIT, en Teletón. En los demás es muy irregular por los costos de la anestesia. Entonces quisiera saber si alguien de aquí, o qué impresión tienen, qué expectativa o algún comentario que tenga que ser respecto a la sedación de pacientes. Doctora, por favor, ¿nos dice su nombre y su país? Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Sandra Portal, soy peruana, pero vivo en Paraguay. O sea, soy mitad bien. peruana, mitad paraguaya. Excelente. Y realmente yo no infiltro, o sea, yo no hago tratamiento, pero estoy en el campo y como yo estoy más hacia abajo, sé que varios países, por ejemplo, yo fui a hacer cursos en Argentina y ellos hacen en consultorio, o sea, en camilla, y solamente hacen con sedación para músculos muy profundos, tipo psoas y eso. Y después sé que en Brasil también es así, que es en camilla, y en Paraguay realmente parece que es los médicos tienen miedo de los niños, así que upset, que se ponen irritables, entonces los anestesian a todos. Los sedan a todos. Pero yo, por ejemplo, cuando yo le derivo a mi colega fisiatra que le va a hacer el tratamiento con la toxina, trato de ver el niño. O sea, si el niño va a colaborar, si el niño tiene cognitivamente, le da suficiente para colaborar, o se le va a poder atrajar entre 4 por lo menos, y no va a ser muy traumático, porque hay niños que se trauman, que le hacen el tratamiento y después no quieren más colaborar en terapias. Eso sucede así muchísimo. Entonces, a veces pero yo lo que me doy cuenta que es mejor en consultorio. ¿Por qué? Porque uno tiene mayor, o sea, la evaluación es más dinámica que en la sedación. O sea, no sé qué experiencia tienen ustedes, pero yo no hago el tratamiento, pero te digo, como mi pan de cada día es. Entonces, yo creo que es mejor en consultorio que sedarle al niño. Ok. Un comentario más, por favor, porque ya tenemos que concluir. Allá atrás. Buenas tardes, yo soy de Ecuador. Bueno, yo trabajo en un hospital especializado de niños y creo que más bien como protocolo tenemos, y también es como que hospital de referencia, o sea, todos los pacientes vienen acá. Realmente como protocolo manejamos en cambio hacer la aplicación de toxina botulínica en el quirófano con la sedación. ¿Sí? Yo difiero un poquito de la forma de pensar de la doctora, porque yo pienso que no es traumático solo para el niño, sino para el padre. ¿Sí? Aunque es verdad que dificulta la dinámica de la exploración, lo que personalmente yo hago es primero que lo evalúe en el momento que tengo la consulta, y segundo le hago una nueva evaluación en el momento antes de que lo ceden. Entonces yo, como quien digo, vuelvo a recalcular, a ver, aquí sí, aquí no, aquí. Y finalmente cuando le termino de poner, que aunque yo sé que el efecto no es inmediato, recién se ve después de una semana, lo vuelvo a valorar, a ver, me faltó aquí un poquito, me faltó acá. Entonces vuelvo a aplicar, ¿sí? Y después los veo nuevamente en consulta. Pero sí, considero por mi parte, por lo menos yo muy poco he aplicado toxina sin sedación, más en pacientes adolescentes, 15, 16 años, que ya les digo, ¿puedes aguantar? Sí, ok, listo. Pero es traumático no solo para el niño, sino para la familia. Muy bien. ¿Algún comentario del panel acerca de la sedación, doctora Kim? Can I add this? I agree with all of them, because 75% of my patient goes under sedation because I use Botox and phenol together in one procedure. But I think I'm senior doctors,
right? So I have a lot of experience. I think we have to be honest with the patient, even though they are very little. My 2.5 years old hemiplegia patient mom is very strong. She told the son that you're gonna get shots, and that's it. After then, we're gonna go to get ice cream, right? She explained everything. She made the book, and she showed the picture, everything step by step. And he was getting Botox injection twice a year, over 5 years. He never cried, but he kind of tried to cry, but he was asking me how many injection left. At the end, he said, and then he goes to get the ice cream. So I learned that we have to be very honest with the children. Some children cannot handle. Then I offer. So I think that's the basics. And you guys can use any type of distraction. When I go to China, they don't give a sedation. That all the nurses come and they play with the patient. They don't know I finished. So many people are dancing, showing the videos. So you can come up with some virtual reality or some virtual toy you guys can show. Those things, all you have to be innovative when you treat the patient. Don't treat everybody as the same. So it depends on which patient really has problems. And one thing I want to share that when I do a lot of clinical research, and then I do lifespan care now, so I take care of patients from the beginning to the end. So I have an adult cerebral palsy clinic. Then when I see them, from the children, from especially teenager to grown up, they start to show real mental health problems. They really have most of patients has anxiety disorder. It could be from originally brain injuries, also from their experience. So we have to consider this all the background when you do the procedures. Thank you. Ok, muchas gracias. Thank you, Dr. Kim. Y bueno, con eso cerramos este panel de expertos. Les agradezco mucho su presencia, su interés. No nos da tiempo de responder preguntas, pero seguramente los panelistas van a estar muy contentos de que se acerquen a ellos y les pregunten directamente. How much do you understand? My English is very basic, everything, right? Perfect. The reason why I'm asking these questions this afternoon, I have 4 lectures or 5 talks, right? But I have an interpreter who has asthma now a little bit. She's having difficulties. If I speak loudly, maybe at the end, you can ask questions at the end. So maybe I give a lecture, and then I give an intermittent. That if you don't understand, please bring the questions. Is that okay? Thank you. Sí, chequen su programa entonces, están ahí las pláticas que tiene pendiente la doctora Kim. Pues demos un fuerte abrazo. Gracias. Thank you, Dr. Kim, for staying here with us. And you have a lot of work to do here in this Congress. Thank you. Gracias. My English sounds like Spanish, right? ¿Alguna pregunta? No. Oye, vamos a tomarnos nuestra